En 3 años, un discurso y una bala. La verdad que no querían que supieras. Patrice Lumumba. En el corazón palpitante del África colonial, donde las cadenas de la opresión brillaban bajo el sol ecuatorial, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Patrice Emery Lumumba llegó a este mundo el 2 de julio de 1925 en Onalua, una pequeña aldea en la región de Sankuru, en lo que entonces era el Congo belga. Su nacimiento no fue anunciado con trompetas ni celebrado en palacios europeos, pero el universo conspiró silenciosamente para crear a uno de los líderes anticoloniales más influyentes del siglo XX. La infancia de Lumumba transcurrió en un territorio que no era más que una propiedad privada, un jardín sangriento donde Leopoldo II de Bélgica había cosechado millones de vidas en su insaciable búsqueda de caucho e marfil. Aunque el rey había cedido formalmente el control al gobierno belga en 1908, las cicatrices de ese genocidio permanecían grabadas en la tierra y en la memoria colectiva del pueblo congoleño. Patrice creció escuchando historias susurradas sobre las atrocidades, sobre manos cortadas y familias destrozadas, sobre una riqueza inmensa extraída de su tierra mientras su gente moría de hambre. Desde joven, Lumumba mostró una sed insaciable de conocimiento. En un sistema colonial diseñado para mantener a los africanos en la ignorancia, él se convirtió en un autodidacta voraz. Devoró libros, dominó el francés con una elocuencia que rivalizaba con la de los propios colonizadores, y desarrolló una comprensión profunda de la política mundial y los movimientos de liberación que estaban sacudiendo Asia y otras partes de África. Trabajó como empleado postal, como vendedor de cerveza, como periodista, cada experiencia agregando capas a su comprensión de la injusticia sistemática que definía la existencia congoleña. Lo que distinguía a Lumumba no era solo su brillantez intelectual, sino su capacidad para articular el sufrimiento de su pueblo con una claridad cristalina y una pasión que encendía corazones. Mientras otros líderes africanos de la época buscaban reformas graduales o acomodación con los poderes coloniales, Lumumba comprendió algo fundamental. La independencia no podía ser otorgada como un favor. Debía ser arrancada como un derecho inalienable. Su retórica no conocía medias tintas. Para él, la libertad era absoluta o no era nada. En 1958, Lumumba fundó el Movimiento Nacional Congoleño, el primer partido político verdaderamente nacional en el Congo, que trascendía las divisiones étnicas y regionales que los belgas habían cultivado cuidadosamente para mantener su dominio. Su mensaje era revolucionario en su simplicidad. Todos los congoleños, independientemente de su tribu o región, compartían una identidad común y un enemigo común. Este pancongolesismo amenazaba los cimientos mismos del sistema colonial, que dependía de mantener a los africanos divididos y enfrentados entre sí. Las autoridades belgas comenzaron a verlo como un peligro, pero ya era demasiado tarde. La llama de la liberación había sido encendida, y Lumumba era su portador más brillante y peligroso. El 30 de junio de 1960, amaneció sobre Leopoldville con una tensión eléctrica en el aire. Era el día de la independencia del Congo, y el Palacio de la Nación estaba lleno de dignatarios belgas satisfechos de sí mismos, diplomáticos extranjeros con sus trajes impecables, y líderes congoleños cuidadosamente seleccionados que se esperaba pronunciaran discursos dóciles de gratitud. El rey Balduino de Bélgica había hablado primero en un discurso paternalista que glorificaba la obra civilizadora de Bélgica y minimizaba siglos de brutalidad y explotación. Presentó la independencia como un regalo generoso de la madre patria, como si el Congo debiera arrodillarse en agradecimiento por finalmente recibir lo que siempre había sido suyo por derecho. Joseph Kasavubu, el presidente ceremonial, había respondido con palabras medidas y diplomáticas. Todo seguía el guión previsto, y entonces Patrice Lumumba, el primer ministro de apenas 35 años, se levantó para hablar. No estaba programado para intervenir. Los belgas no lo habían invitado a tomar la palabra. Pero Lumumba comprendió que este momento trascendental no podía pasar sin que se dijera la verdad, sin que alguien hablara por los millones de voces silenciadas durante 80 años de terror colonial. Hombres y mujeres del Congo, comenzó, su voz firme resonando por el salón. Luchadores victoriosos por la independencia. Hoy les saludo.
Las palabras que siguieron fueron como relámpagos atravesando la complacencia europea. Lumumba habló de heridas profundas cuya memoria permanecerá viva en nuestros corazones. Recordó a su audiencia las chicotadas matutinas, el trabajo forzado que mataba, las tierras robadas, las leyes que hacían de los africanos ciudadanos de tercera clase en su propia tierra natal. Hemos conocido el trabajo extenuante exigido a cambio de salarios que no nos permitían saciar el hambre, ni vestirnos o alojarnos decentemente, ni criar a nuestros hijos como seres queridos. El silencio en el salón era sepulcral. Los rostros de los dignatarios belgas pasaron del rosa al rojo, luego a una palidez mortal. El rey Balduino estaba visiblemente furioso, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía podría quebrarse. Los diplomáticos occidentales intercambiaban miradas de horror y alarma. Este joven africano no solo había rechazado el guión, había roto todas las reglas del protocolo diplomático. Pero para los congoleños presentes y para los millones que escucharían sus palabras transmitidas por radio, Lumumba estaba diciendo en voz alta lo que había estado enterrado en sus almas durante generaciones. Hemos visto que en las ciudades había casas magníficas para los blancos y chozas ruinosas para los negros, que un negro no era admitido en los cines, en los restaurantes, en las tiendas de los europeos, que un negro viajaba en la bodega de los barcos, a los pies del camarote de lujo reservado exclusivamente para los blancos. Cada frase era un puñetazo a la narrativa colonial de benevolencia. Lumumba no estaba simplemente criticando políticas. Estaba desmantelando décadas de propaganda, exponiendo la hipocresía moral en el corazón del proyecto colonial europeo. El discurso culminó con una declaración que sellaría su destino. La independencia del Congo marca un paso decisivo hacia la liberación de todo el continente africano. No estaba hablando solo del Congo. Lumumba se había convertido en la voz de un continente que despertaba, y eso lo hacía más peligroso de lo que cualquier líder colonial podría tolerar. Cuando terminó de hablar, el aplauso de su pueblo fue ensordecedor, pero en las capitales occidentales, su sentencia de muerte ya estaba siendo redactada. Aquel discurso de 6 minutos había sentenciado a muerte a un hombre de 35 años porque había cometido el crimen imperdonable de decir la verdad al poder. Lo que siguió al discurso de independencia fue una de las conspiraciones geopolíticas más siniestras de la Guerra Fría. En Bruselas, Washington y en varias capitales europeas, se tomó una decisión fría y calculada. Patrice Lumumba debía ser eliminado. No mediante debate democrático, no mediante elecciones, sino mediante el asesinato. Los documentos desclasificados décadas después revelarían la magnitud de esta conspiración internacional contra un líder democráticamente elegido de una nación recién independizada. La CIA, bajo las órdenes directas del presidente Eisenhower, consideró a Lumumba como una amenaza existencial a los intereses occidentales en África. Allen Dulles, director de la CIA, envió un cable categórico a la estación de Leopoldville. Lumumba debía ser eliminado antes de que pueda escapar. Se enviaron venenos, incluida una pasta de toxinas diseñada para ser colocada en su cepillo de dientes. El jefe de la estación de la CIA en el Congo, Larry Devlin, recibió instrucciones explícitas de supervisar el asesinato. Simultáneamente, los servicios de inteligencia belgas trabajaban en sus propios planes, coordinándose discretamente con Washington. Pero ¿cuál era el crimen de Lumumba? ¿Por qué este líder de 35 años, que lideraba una de las naciones más pobres del mundo, representaba tal amenaza para las superpotencias más poderosas del planeta? La respuesta residía en la inmensa riqueza mineral del Congo y en el contexto de la Guerra Fría. El Congo poseía uranio, cobalto, cobre, diamantes y una letanía de minerales estratégicos esenciales para la tecnología nuclear y militar occidental. El uranio para las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki había venido del Congo. Estados Unidos y sus aliados europeos no podían permitir que estos recursos cayeran bajo el control de un líder que hablaba de verdadera independencia económica y que no descartaba buscar apoyo de la Unión Soviética si Occidente se negaba a ayudar al Congo. Lumumba había cometido el pecado imperdonable de creer que la independencia significaba realmente independencia.
Cuando Bélgica y sus aliados occidentales se negaron a proporcionar asistencia económica y militar al Congo recién independizado, mientras simultáneamente apoyaban la secesión de la provincia rica en minerales de Katanga bajo Moisés Tshombe, Lumumba recurrió a la Unión Soviética en busca de ayuda. Esta acción, perfectamente legítima para un líder soberano buscando apoyo para su nación asediada, fue presentada como prueba de que Lumumba era un comunista peligroso, que convertiría al Congo en un peón soviético. La ironía era amarga. Lumumba no era ideológicamente comunista. Era un nacionalista africano cuya principal lealtad era hacia la unidad e independencia de su país. Pero en el pensamiento binario de la Guerra Fría, cualquiera que no se alineara completamente con Occidente era automáticamente considerado un agente del comunismo. Esta lógica paranoica sellaría el destino de innumerables líderes del tercer mundo en las décadas siguientes, pero Lumumba fue uno de sus primeros y más prominentes mártires. La conspiración para derrocarlo involucró no solo a agencias de inteligencia occidentales, sino también a líderes africanos rivales, particularmente el coronel Mobutu Sese Seko, quien recibiría apoyo financiero y logístico de la CIA para llevar a cabo un golpe de Estado y finalmente entregar a Lumumba a sus asesinos. El 5 de septiembre de 1960, apenas 2 meses después de la independencia, el coronel Joseph Désiré Mobutu, con apenas 29 años y respaldado por la CIA y los belgas, dio un golpe de Estado suave que neutralizó tanto a Lumumba como al presidente Kasavubu. Lumumba fue colocado bajo arresto domiciliario en su residencia en Leopoldville, rodeado por soldados de la ONU y tropas congoleñas leales a Mobutu. Pero incluso confinado, Lumumba seguía siendo peligroso para sus enemigos. Su popularidad entre amplios sectores de la población congoleña no había disminuido, y muchos lo veían como el único líder legítimo del país. Durante semanas, Lumumba permaneció atrapado en su casa mientras el país se fragmentaba a su alrededor. Katanga, bajo Tshombe y con apoyo belga, se había declarado independiente. Otra provincia, Kasai del Sur, también se había separado. El Congo que Lumumba había soñado unificado se estaba desgarrando, exactamente como los intereses coloniales habían planeado. La estrategia era clara: fragmentar el Congo en pequeños estados débiles que pudieran ser controlados fácilmente, evitando así el surgimiento de una potencia africana fuerte e independiente. El 27 de noviembre de 1960, Lumumba tomó la decisión fatal de escapar. Acompañado por su esposa Pauline y su hijo menor, logró evadir a sus captores y emprendió un viaje desesperado hacia Stanleyville, en el este del Congo, donde sus seguidores mantenían el control y donde esperaba reagruparse y lanzar una campaña para recuperar el poder. Durante varios días viajó por carreteras peligrosas, escondiéndose en aldeas, durmiendo en el suelo, el poderoso orador y líder reducido a fugitivo en su propio país. Sus partidarios lo escondían y alimentaban, arriesgando sus propias vidas. Pero las fuerzas de Mobutu, alertadas por la inteligencia belga y estadounidense, lo perseguían implacablemente. El 1 de diciembre de 1960, cerca del río Sankuru, Lumumba fue finalmente capturado. Las imágenes y descripciones de su arresto son dolorosamente difíciles de contemplar. Los soldados lo golpearon brutalmente, arrancándole partes de su cabello y barba como trofeos macabros. Lo obligaron a comer páginas de sus propios discursos. Fue atado, golpeado repetidamente y exhibido como un trofeo ante cámaras internacionales. Una humillación calculada, diseñada para destruir su imagen de líder fuerte. Las fotografías muestran a un Lumumba con el rostro hinchado, los ojos llenos de dolor pero también de una dignidad inquebrantable, las manos atadas a la espalda, mientras era conducido hacia su destino. Durante semanas, Lumumba fue mantenido en condiciones brutales en un campo militar en Tazeville. Fue torturado sistemáticamente. Aún así, incluso en cautiverio, su espíritu resistía. Escribió cartas a su esposa Pauline que revelan la profundidad de su compromiso y su amor. La historia juzgará un día, escribió proféticamente, pero sus captores sabían que mantenerlo vivo, incluso en prisión, era demasiado peligroso. Mientras permaneciera vivo, sería un punto de reunión para la oposición, un símbolo de resistencia contra el régimen títere de Mobutu. La decisión fue tomada en los más altos niveles del gobierno belga, con el conocimiento y aprobación tácita de Estados Unidos.
Lumumba debía ser asesinado, y su asesinato debía parecer obra de sus enemigos africanos para mantener negable la complicidad occidental. El 17 de enero de 1961, a las 9:43 de la noche, Patrice Lumumba fue ejecutado. Junto con él, murieron dos de sus más cercanos colaboradores, Maurice Mpolo y Joseph Okito. Fueron transportados en avión a Elisabethville, capital de la secesionista Katanga, donde Moisés Tshombe y sus aliados belgas esperaban para completar el crimen. Los detalles exactos de esa noche permanecieron ocultos durante décadas, pero los relatos de testigos y documentos desclasificados han reconstruido gradualmente la horrible verdad. Lumumba y sus compañeros fueron llevados a un lugar aislado. Durante todo el viaje fueron golpeados salvajemente. Cuando llegaron a su destino, apenas podían mantenerse en pie. Fueron obligados a pararse frente a un árbol. Un pelotón de fusilamiento compuesto por soldados katangueños, supervisado por oficiales belgas, abrió fuego. Los 3 hombres cayeron, pero incluso entonces, la paranoia sobre el poder simbólico de Lumumba no terminó. El comisionado de policía belga Gerard Suete recibió órdenes explícitas. Los cuerpos debían desaparecer completamente. No podía haber tumba. No podía haber santuario de mártir. No podía haber lugar donde los seguidores de Lumumba pudieran reunirse y mantener viva su memoria. Durante 2 días, Soete y sus ayudantes llevaron a cabo una tarea macabra. Usando ácido sulfúrico y cerrando los cuerpos en pedazos, disolvieron los restos de Lumumba, Mpolo y Okito. Décadas después, Soete admitiría en una entrevista que había guardado 2 dientes de Lumumba como recuerdos, una confesión que finalmente llevaría a Bélgica a devolver estos restos al Congo en 2022. Más de 60 años después del asesinato, la eliminación del cuerpo de Lumumba fue el acto final de una conspiración que abarcó continentes, pero no pudo borrar su legado. La noticia de la muerte de Lumumba provocó protestas masivas en todo el mundo. En el Congo, sus seguidores establecieron un gobierno rival en Stanleyville. En las Naciones Unidas, la embajadora soviética golpeó su zapato contra el escritorio en señal de protesta. En universidades de África, Asia y América Latina, estudiantes llevaron su fotografía en manifestaciones anticoloniales. Lumumba se había convertido en lo que sus asesinos más temían: un mártir inmortal, un símbolo de resistencia contra el imperialismo que ninguna cantidad de ácido podía disolver. La historia ha vindicado a Lumumba de maneras que sus asesinos nunca imaginaron. Mobutu, el hombre que lo traicionó con apoyo occidental, gobernaría el Congo, renombrado Zaire, como un dictador brutal durante 32 años, saqueando miles de millones mientras su pueblo moría en la miseria. Los mismos poderes occidentales que habían asesinado a Lumumba por ser supuestamente antidemocrático, apoyarían a Mobutu mientras eliminaba toda oposición y convertía el país en su patrimonio personal. La hipocresía quedó expuesta para que el mundo la viera. El Congo que Lumumba soñó unido, próspero e independiente, se convirtió en un estado fallido plagado de guerras, pobreza y explotación continua de sus recursos por intereses extranjeros. Sin embargo, el espíritu de Lumumba nunca murió. Su discurso del 30 de junio de 1960 sigue siendo citado por activistas y líderes africanos que luchan contra el neocolonialismo. Su rostro adorna murales en barrios de todo el continente africano y la diáspora. Su nombre es invocado por movimientos que exigen justicia económica y verdadera independencia. En 2002, Bélgica finalmente admitió oficialmente su responsabilidad moral en el asesinato de Lumumba. En 2022, devolvió sus restos con una disculpa formal. Estos gestos, aunque tardíos, representan el reconocimiento de una verdad que no puede ser enterrada. Patrice Lumumba tenía razón. Su asesinato fue un crimen no solo contra él, sino contra el pueblo congoleño y contra la promesa de una África libre y próspera. Hoy, mientras el Congo continúa luchando con las consecuencias de décadas de interferencia extranjera y liderazgo corrupto apoyado por intereses externos, el legado de Lumumba plantea preguntas incómodas. ¿Qué habría sido del Congo si se le hubiera permitido liderar? ¿Cómo sería África si sus líderes más visionarios no hubieran sido sistemáticamente eliminados por poderes que predican democracia mientras practican el asesinato? La verdad que no querían que supieras es esta. Patrice Lumumba fue asesinado no por ser un peligro para su pueblo,
sino por ser una esperanza para ellos. Fue asesinado porque su visión de un Congo verdaderamente independiente amenazaba un sistema económico global construido sobre la explotación de África. Y fue asesinado porque demostró que la verdadera independencia no se mendiga, se conquista con coraje, dignidad y la disposición de decir la verdad sin importar el costo. A los 35 años, con un discurso y finalmente con una bala, Patrice Lumumba se convirtió en inmortal.